Saludos, camaradas, ¿qué tal estáis? Espero que vaya todo bien, que vaya todo perfectamente. Bueno, hoy os traemos un vídeo un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados justo cuando nos juntamos los dos. No vamos a hacer ningún repaso hoy, sino vamos a hacer un poco un repaso al legado de Biden, algo muy importante, ya que estos últimos 4 años sobre todo han sido trepidantes, sobre todo en materia geopolítica, y creemos que es sumamente necesario sobre todo hacer el análisis de lo que nos deja y cómo ha sido todo este desarrollo y cómo ha sido el proceso de llegar hasta aquí, ¿no? Una legislatura que empezó con el tengo que llegar yo al poder para que Trump no empiece la tercera guerra mundial, ha acabado con la necesidad de una tercera guerra mundial para llegar a la paz en el mundo. Entonces, ¿cómo se ha dado todo este cambio? ¿Qué cambios se han dado en materia económica, política, geopolítica, nacional e internacionalmente, etcétera, etcétera? Entonces, pues bueno, ese será un poco el objetivo de este vídeo, analizar cómo hemos hecho ese cambio de discurso en 4 años, que realmente no es nada, pero bueno, vemos que a veces el tiempo también es bastante relativo, con lo cual, bueno, para empezar ya, Oyer, no sé si tienes algo que decir. Sí, lo que yo quiero comentar es que, no sé si os acordaréis, en las elecciones pasadas en las que compitieron Trump y Biden, todo el espectro progresista izquierdista que había en el mundo, ¿no? Esperando a que ganara Biden para que hubiera un cambio enorme, ¿no? Para que Trump o el trumpismo internacional fuera perdiendo fuerza, y ha ocurrido todo lo contrario. O sea, como vemos, esa derecha populista y nacionalista cada vez está en más gobiernos. La contradicción geopolítica se ha agudizado aún más que con Donald Trump. También hablaremos un poco de la política económica que ha implantado Biden en Estados Unidos, pero veremos que si por algo se ha caracterizado Biden es por acelerar el proceso de monopolización dentro de Estados Unidos y por empobrecer a la clase trabajadora en Estados Unidos, bueno, en el mundo en general, porque sus políticas en el plano exterior también tienen consecuencias para todos los ciudadanos del mundo, pero también internamente ha empeorado mucho las condiciones de vida de la clase trabajadora, y veremos también, ¿no?, cómo esa bipolaridad que tiene Biden, ¿no?, porque los resultados en economía, en macroeconomía, mejor dicho, bueno, podemos decir que son relativamente buenos, pero hablando de microeconomía y lo que concierne a la clase trabajadora, son muy malos. Entonces, ahí también luego haremos un análisis más profundo, pero veremos por qué ha ganado Donald Trump, y esto tiene mucho peso, mucho peso. Pero eso, que me hace mucha gracia, ¿no?, de que se le puso a Biden como salvador, y ahora parece que es Trump el salvador, ¿no? Lo que demuestra que ni uno ni el otro. Esto no es más que una parafernalia en el proceso electoral para que la gente le sea más interesante las elecciones, acuda a votar, haya un número mínimo de abstención, se legitime la democracia burguesa y salga, como siempre, un representante u otro de la élite burguesa capitalista, ¿no? Así que bueno, no vamos a adelantar mucho más, vamos poco a poco porque hay muchas cosas que tratar que son muy interesantes. Y seguramente muchos que habéis venido a este vídeo habéis acudido al vídeo pensando en la política exterior de Biden, que claramente es lo más destacable de la administración Biden, porque ha agudizado enormemente las contradicciones geopolíticas en los últimos 4 años. Pero si queremos hablar bien y queremos analizar bien el legado de Biden, porque el legado de Biden no es únicamente política exterior, sino hay mucho más, pues también tenemos que hablar de la política nacional o doméstica de Estados Unidos. Eso pasa obligatoriamente por las políticas económicas de Biden, también conocidas como la Bidenomics, Biden Economics, ¿bien? La economía de Biden, ¿no? O las políticas económicas de Biden, ¿no? Entonces, bueno, cuando estábamos escribiendo este guión, porque a ver, las cosas no las hacemos de memoria, bien, no somos tan máquinas, hacemos un guión siempre por detrás, pues nos hemos dado cuenta que la mayoría de expertos y analistas que han analizado el trabajo desempeñado por Biden en los últimos 4 años hacen una clara diferencia en las Bidenomics, es decir, las políticas económicas implantadas por Biden, ¿no? Y esa diferencia es lo que acabo de mencionar. Ahí está la macroeconomía y la microeconomía.
Y en verdad, esta diferencia en los resultados entre la macroeconomía y la microeconomía en el caso de Biden son bastante grandes. Bastante grandes. Bien. Y las Bidenomics han tenido relativamente buenos resultados o resultados positivos para la macroeconomía, que véase para el Estado y para las grandes empresas, pero no en la microeconomía que concierne a la economía doméstica, la economía nacional y economía más local, diría yo, incluso entre los pueblos, pequeñas o medianas ciudades y sobre todo en el día a día de la clase trabajadora. Si por algo se ha destacado las políticas económicas de Biden es por esta diferenciación entre macroeconomía y microeconomía, que además evidencia que Biden es un representante de la burguesía, o mejor dicho, la oligarquía financiera internacional. ¿Bien? Porque no siempre todos los agentes burgueses obtienen los mismos intereses. Hay pugnas interburguesas, hay burguesías más nacionales, hay burguesías más internacionales. Es verdad que la burguesía se organiza a nivel internacional, pero a veces los intereses son distintos y sobre todo deviene mucho también, ¿no?, del arraigo que pueda tener localmente o si pertenece a una transnacional. Luego entraremos un poco más con esto también, pero tened en cuenta que las transnacionales ya han sobrepasado con creces los intereses de los estados-nación. O sea, se puede dar la paradoja hoy, en la actual fase del capitalismo, de que una transnacional, que pueda ser estadounidense de origen, puede perjudicar los intereses de Estados Unidos. Bien, deslocalizando la empresa, etc, etc. Entonces, bueno, vamos a ir poco a poco y os daréis cuenta de todo lo que os estoy hablando ahora mismo. Exactamente, sobre todo, bueno, primero habría que hablar un poco de las políticas económicas más destacadas, ¿no? Porque, bueno, es verdad que en un principio, al menos cuando llegó Biden al poder en la campaña electoral, sobre todo de 2020, etcétera, sí que lo hizo con ese discurso pseudoizquierdista, ¿no? Un poco para prevalecerse en frente al ultraderechista populista de Donald Trump, bueno, que es bastante llamativo quienes se alegraron, ¿no?, cuando llegó Biden al poder. Si viésemos pues desde escritos de Irene Montero, Pablo Iglesias, etcétera, alegrándose por la democracia, pero bueno, ahora al final ya parece que todo ha cambiado un poco, pero bueno, porque aún así es verdad que Trump ya de antes ya puso las primeras piedras de lo que sería la polarización social que está viviendo Estados Unidos, pero bueno, es verdad que Biden, Kamala Harris sí que llegaron al poder con este discurso un poco pseudoizquierdista, donde sí que apelaban a esta clase media-baja americana, ¿no?, a esta microeconomía, como hacía referencia ahora mismo ayer, pues sacando a la luz ciertos temas, ciertas medidas que, aunque en el resto del mundo puedan ser socialdemócratas sin más, pues bueno, en Estados Unidos te pueden llegar a catalogar de comunista, ultraizquierdista, loco, ¿vale? Como pues podrían ser aumentar el impuesto a los ricos, ampliación de la atención médica, ¿no?, lo que con Obama se llamaba el Obamacare, etcétera, inversiones en infraestructura, es decir, acabar un poco con el desempleo, es decir, ese aspecto público, ese aspecto social que tendría un capitalismo de rostro amable, ¿no?, como se podría decir. Con lo cual, bueno, esto fuera de Estados Unidos, obviamente, como acabo de decir, pues no es que sea nada novedoso, porque básicamente, sobre todo, por ejemplo, en Europa sí que tenemos este ámbito público, aunque se está estrechando cada vez más, pero bueno, en Estados Unidos les basta para tacharlos de comunistas, ¿no? Bueno, en esta legislatura también a Kamala Harris y a Biden, lo poco que ha durado, pues también se lo echaban en cara, esa necesidad que tenían de tocar el sector público, etcétera, que eso es de comunistas, pero bueno, luego a la postre, ¿no?, en la práctica no han podido llevar a cabo muchas de las cosas, o no han querido llevar a cabo. Luego veremos también las diferencias que puede haber aquí. Todo esto que decían y por lo que los tachaban de comunistas y por lo que tanta socialdemocracia izquierdista se alegraba, que al final no han podido llevar a cabo nada. Sí, lo que hay que tener muy en cuenta es que
Estados Unidos es otro mundo respecto al capitalismo, digámoslo así, ¿no? En Europa tenemos bastante asimilado, ¿no? Incluso la derecha, el tema del estado del bienestar, ¿vale? La utilización de lo público, la necesidad de que el Estado intervenga en ciertos aspectos, servicios sociales, servicios públicos. Repito, incluso la derecha. Bien, es verdad que esta nueva oleada derechista que ha habido en los últimos años, no tanto, apuesta más por minimizar todos estos aspectos, pero una derecha tradicional, que sobre todo bebe de esta tradición más democristiana y demás, sí tiene también tiene asimilado esa defensa del estado del bienestar. Bien, y en Estados Unidos lo hemos visto, o sea, en las últimas elecciones lo hemos visto. Trump en el debate con Kamala diciendo que, pero si es marxista, o quiere imponer un sistema público, totalmente público para la sanidad. Eso es socialismo. Aquí vemos un poco la mentalidad que tiene, y lo peor de todo es que muchos ciudadanos estadounidenses lo creen, porque ahí está tan arraigado que en lo que a economía se refiere es tan como una selva, bien, que el que consigue ciertos mínimos en Estados Unidos tiene arraigado de que yo lo he conseguido porque me lo he currado. No estoy hablando del gran empresario, no estoy hablando del trabajador. Claro, si un montón de cosas tienes el culo al aire y tienes que buscarte la vida y literalmente, bueno, consigues, ciertas familias trabajadoras consiguen, se ganan la vida y demás, pues ven estos aspectos de que el Estado implante estos servicios públicos y sociales como un ataque a lo que ellos mismos han conseguido. Y esos muchos años de traca anticomunista y antiestatista que ha calado. Ha calado. Seguramente, no sé si habéis hablado mucho con ciertos comunistas en Estados Unidos, esto te lo dicen ellos mismos también, de que es muy difícil quitar esa mentalidad de que un trabajador puede ser tranquilamente emprendedor el siguiente día. De que no, hay que arriesgarse, si te hace falta te endeudas, pues te endeudas. Claro, si van a entrar a la universidad y ya se endeudan, es que es otra mentalidad, ¿entiendes? Por eso mismo esa reacción a todo lo público y demás. Pero sí que hay en Estados Unidos un pozo, o mejor dicho, una demanda histórica, ¿no? Sobre todo mirando a otros países como puede ser Europa, o los más radicales a los países socialistas, digámoslo así, ¿no? Que se tienen que implantar en Estados Unidos también un estado del bienestar. Y se veía que con los últimos años de Trump, sobre todo castigado también con la pandemia, hubo mucha gente que exigía ciertas medidas porque la pandemia también sacó a flote muchas deficiencias del Estado que era incapaz de cubrir. Bien, y Kamala y Biden sí supieron aprovechar esos huecos, esas deficiencias para decir, bueno, nosotros apostamos por ciertas políticas públicas y desde el Estado que tengan que intervenir en la economía. ¡Oh, comunista! ¡Oh, peligrosos socialistas han tomado el poder! Sin más, he hecho esta breve explicación para que la gente entienda un poco. Bien, que es muy diferente al tema en Europa y que este tipo de políticas, pues, como son vistas en general en Estados Unidos, aunque es puro pragmatismo político, porque lo he dicho 1000 veces, o sea, una socialdemocracia puede ser tan capitalista como cualquier liberal. O sea, y un liberal puede ser tan estatista como cualquier socialdemócrata. Es puro pragmatismo político. Si no entendemos que, dependiendo de las condiciones, uno usa el Estado o no usa el Estado, uno hace uno con las empresas o se compite con ellas, depende de las condiciones que tiene. Si no, uno no entiende eso, no entiende nada de la vida política. ¿Bien? Porque realmente en eso se basa un estadista. Independientemente de su ideología, el estadista se basa en saber lidiar con las particularidades objetivas que tiene. Y ya está, ¿no? Entonces, bueno. Dicho todo esto, lo primero que hizo Biden, nada más llegar a la Casa Blanca, fue aprovecharse de esas deficiencias que tenía el Estado estadounidense que salieron a flote con la pandemia y aprobó el Plan de Rescate Americano, con el que metió 1,9 billones de dólares para ayudar a la economía estadounidense golpeada por la crisis de la pandemia. En su momento, Biden argumentó que este plan era para evitar la recesión. El hecho objetivo, ¿cuál es? Es que contribuyó enormemente al aumento de la inflación en Estados Unidos, que en 2022 llegó a su punto máximo con el 9,1%. Es más, la propia Reserva Federal de Estados Unidos
tuvo que lidiar con estos efectos subiendo agresivamente los tipos de intereses. No sé si os acordaréis, ¿bien? Para intentar un poco controlar la inflación. ¿Qué pasó con la subida de tipos de intereses? Pues que frenó la recuperación económica. ¿Por qué? Porque encareció el costo del crédito para empresas y consumidores. Entonces, es la pescadilla que se muerde la cola, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, la crítica más evidente que se le ha hecho Biden con la implantación de este plan es que sí, se podía haber hecho una inyección de capital para poder evitar la crisis y sacar a flote la economía estadounidense, pero fue para aquí y ahora. O sea, sin grandes medidas para largo plazo, sin tomar realmente precauciones para evitar los efectos nocivos que puede tener una inyección de capital de esta manera en la economía estadounidense. Y claro, eso te hace disparar la inflación. Es verdad que luego ha ido disminuyendo la inflación, ya veremos cuál es la trampa también con el tema de la inflación en Estados Unidos, pero Biden aumentó enormemente la inflación simplemente con el mero hecho de inyectar de esta manera dinero, ¿no? Y claro, aquí saltarán muchos libertarios, pues es que claro, tú utilizas el Estado para inyectar dinero y acabas generando inflación, eso es lo que ha hecho el gobierno de Argentina en los últimos años. Bueno, si no toman las medidas adecuadas, pues lógicamente te acaba generando inflación, como han hecho en los últimos años los gobiernos argentinos. Que ese es el problema. Pero un buen estadista que sabe controlar, decir, bueno, yo puedo inyectar capital, pero puedo correr estos riesgos, pues tomo las medidas pertinentes. Me puede salir mal, pero al menos tengo ciertos planes de contingencia por si esto va por esos derroteros, ¿no? Otra apuesta política de Biden fue el programa de inversión de infraestructuras por 555.000 millones de dólares para mejorar autopistas, carreteras, puentes, redes para tener mejor acceso a internet en poblados, pueblos más remotos, etc, etc. La apuesta por esta inversión fue uno de los puntos fuertes de Biden, a decir verdad, porque consiguió acordarlo con el Partido Republicano. Es decir, que era una política bipartidista, ya que ambos partidos se comprometieron a que este programa fuera adelante para los próximos 10 años. Entonces, bueno, en ciertos lugares de Estados Unidos era muy necesario renovar y mejorar carreteras, puentes, mejorar el acceso a internet encima hoy en día, ¿no? Y es una política sensata, al fin y al cabo, y además generas puestos de trabajo, etc, etc. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Que esto, hablando para Biden, no sé si es realmente bueno. ¿Por qué? Porque él no va a ser quien va a recoger los frutos de ese trabajo. ¿Por qué? Porque la mayoría de obras, o sea, no han terminado. Están empezando o no han comenzado. ¿Bien? Pacto con el Partido Republicano para 10 meses, un pacto. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que si no se han terminado, ¿qué es lo que hay en la mente del ciudadano? Que cuando se terminen las obras, ¿a quién va a asociar la construcción de ese puente, la mejora de esa carretera? ¿A quién va a asociar? ¿A Biden? No, al presidente de turno que esté en la Casa Blanca. O sea, yo os pongo un ejemplo muy, muy sencillo. Por ejemplo, en mi pueblo. En mi pueblo, el anterior ayuntamiento, que era del PSOE, aprobó unos presupuestos para hacer un ascensor. ¿Bien? Estaba bien el ascensor, era muy demandado en el pueblo y muchas personas mayores lo necesitaban porque tenían que subir a una altura que está arriba otro barrio, ¿no? Y era un acierto, porque si no la gente tenía que girar todo el pueblo. Era un acierto, lo aprobó el PSOE. Claro, entre la obra, que duró 1 año y medio, hubo elecciones municipales, ganó Bildu. Bien, claro, ¿cuándo terminó la obra? Cuando Bildu ya estaba en el gobierno. ¿Quién se ha llevado el mérito? Bildu. Eso con este ejemplo quiero que entendáis lo que le va a pasar a Biden con esta política. Objetivamente es una apuesta política sensata, necesaria incluso, pero no va a recoger los frutos de ese trabajo, lo va a recoger Trump si terminan durante su mandato las obras o el siguiente presidente. En relación con la inflación, Biden aprobó la ley de reducción de inflación con el que quería destinar 430.000 millones de dólares a combatir la inflación promoviendo los productos Made in America, a la vez que apostaba por la transición energética
Y, bueno, transición energética, apuesta por energías más saludables y respetuosas con el medio ambiente, y también que la Medicare recibió la facultad de negociar los precios de los medicamentos. Esto es muy importante en Estados Unidos, ¿eh? Y bueno, también la atención médica se volvió mucho más asequible e impulsó esto en la inscripción de personas de medio y bajo ingreso sin seguro en esta atención médica, ¿no? Entonces, bueno, vemos que son ciertas políticas necesarias, partiendo del Estado, lo que os he dicho antes, partiendo del Estado, e incluso combatiendo ciertas lógicas capitalistas como el tema de la sanidad, promover productos made in America, que esto también puede llegar a chocar un poco también con el tema de las transnacionales, pero es una medida para combatir la inflación, ya que tú estás haciendo productos internamente para consumo interno y no tienes que importar, bien, no estás perjudicando los productos propios. Bueno, al fin y al cabo, esto fueron las medidas así a grosso modo que más podemos destacar, ¿no? Yo siempre me voy a acordar de una compañera mía del máster que es estadounidense y una vez hablando, tomando un café después de clase y tal, de repente me dice, claro, pero al final da igual a quién votes en España, porque votes a quien votes vas a votar siempre al socialismo. Me quedé blanco y digo, pero ¿cómo que socialismo? Sí, claro, porque aquí incluso el PP apoya la sanidad pública. Y ya está, claro, porque para ella socialismo es cuando sanidad pública, una persona que está en la universidad haciendo máster, etcétera, para que tenga esa mentalidad ya arraigada, imaginaros lo que tiene que tener la gente de a pie que se ha pasado toda la vida trabajando. Así que ahí la verdad que a mí me hizo bastante clic en la cabeza. Pero bueno, otra medida político-económica también que tomó Biden fue la ley de chips. Sobre todo sobre semiconductores, etcétera, donde quiso destinar o destinó 280.000 millones a la creación de esta tecnología punta en Estados Unidos, sobre todo después sí que es muy famoso los semiconductores en Taiwán, etcétera, pero bueno, también sabiendo el problema que puede acarrear entre Taiwán y China, y que China también ha desarrollado sus propios semiconductores, y sobre todo con el Made in America, ¿no? que ya nos ha explicado ayer, pues bueno, tendría sentido el crear estos semiconductores, estos chips, pues desde los Estados Unidos, con lo cual, pues eso, siguiendo esta línea de el Made in America que hemos dicho. Entonces, bueno, también han habido muchas propuestas de políticas económicas, como puede ser el plan de empleo estadounidense, el plan de familias estadounidense, como hemos dicho antes, el aumentar los impuestos a los ricos, ¿no? El tax the rich, que se dice en los países anglosajones, con donación de más de 430.000 millones de dólares en deudas por préstamos estudiantiles, ¿vale? Que no es poco, que algunos a veces nos acostumbramos a pagar poco, o comparando con lo que pagan aquí, pero bueno, pero no se pudo llevar a cabo durante su mandato. Aquí no sé si es una baza a favor o qué, pero bueno, hay que decir que tampoco han tenido la mayoría en la Cámara de Representantes, con lo cual, pues bueno, ellos también pondrán eso como excusa, ¿no? Pues igual que en España también se solía poner de excusa de no, pero no tenemos la mayoría en el Congreso, entonces no hemos podido llevarlo a cabo, pues bueno, también sirve, ¿no? Para decir que quieres hacer un montón y luego como realmente también sabes que no vas a poder llegar, pues bueno, utilizar esa propia excusa para decirlo, pero bueno, todo hay que decirlo porque hay que ser lo más objetivos posible. A mí eso me hace muy de gracia, ¿no? Lo ha hecho Podemos, es que Podemos es el partido por excelencia el que lo ha hecho. En plan, elecciones, campaña electoral, prometo tal, medidas súper revolucionarias, súper progresistas, que ellos mismos saben que no las van a poder implantar si no tienen mayoría absoluta. ¿Bien? Si no tienen mayoría absoluta es imposible implantar. Y ellos, pues bueno, van con ese programa. ¿Qué lo que ocurre? Que luego no pueden. Efectivamente no pueden. Y ellos se agarran a que es que no hemos tenido mayoría para poder aplicarlo. Es que es como, no sé, yo pongo mis objetivos aquí arriba, bien, para poder convencer a la gente, pero soy consciente de que no lo voy a poder cumplir y después vivo del, ya es que
no podía cumplirlo. Entonces, ¿por qué pones tan arriba tus objetivos si sabes que no puedes cumplirlos? Estás engañando a la gente. Estás engañando a la gente, estás metiendo dentro de un mismo programa, un programa mínimo y un programa máximo, y estás haciendo un totum revolutum ahí, meto todo en la coctelera y que me voten. No, no vale eso. Sinceramente no vale. Es trampa. Porque luego no puedes seguir viviendo del... Al menos lo intentamos. Pues entonces llamaros así no podemos. O sea, ya está. Muy sencillo. Es que... Y Biden y Kamala Harris han hecho lo mismo. Todos los planes que acaba de mencionar Julen no se aplicaron. Y fueron el plan de empleo estadounidense, el plan de familia estadounidense, el aumento a los ricos, la condonación de deuda a los estudiantes, fueron, el ariete de Kamala Harris y de Biden, fueron con eso, en toda la campaña electoral y para intentar derrumbar a Trump con eso, porque era lo que enganchaba a las familias estadounidenses y a los jóvenes. ¿Y luego qué hicieron? Nada. Es que siempre estamos con lo mismo, pero... Ojo, cuidado, que vendrá algún progresista en los comentarios, pero es que no pudieron. Bueno, pues, pero la gente no come de lo que no puede. Yo no como de la buena voluntad de los políticos, entre comillas. Bien, eso es lo que hay que entender. Que si no se va a poder, pues no hagas política. O sea, ya está, lo haces para vivir de ello. Es así de sencillo. Y como os he dicho antes, existen diferencias entre la macroeconomía y la microeconomía. Entonces vamos con los resultados. Bien, primero os voy a hablar de los resultados macroeconómicos. Durante el mandato de Biden, 4 años, tener en cuenta, el PIB real creció a una tasa anual promedio del 3,2%. Respecto al mercado laboral, se crearon 16 millones de puestos de trabajo. Es decir, Biden cogió el país con una tasa de desempleo del 7% y lo ha dejado con el 4,1%. Pero ojo, que ha habido revisiones de estos datos y el Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha dicho que se crearon 818.000 empleos menos durante los últimos 12 meses. Esto ha sido un verdadero terremoto en todo Estados Unidos, este dato. ¿Por qué? Porque, bueno... 1 millón arriba, 1 millón abajo, bueno, sí, son personas, pero hablando así en abstracto no es tan importante. ¿Qué es lo importante? Que pierde fiabilidad los datos de Biden. Y todo el equipo de Trump estuvo machacando con esto durante las últimas etapas de la campaña presidencial. Pero mira, el Departamento de Trabajo os ha tenido que corregir vuestros datos, no son fiables vuestros datos, bla, 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 bla. Y tal vez esto fuera un error. Pero en la mente de la gente ya está, guau, qué mentirosos son Biden y Kamala, que nos han dado unos datos, igual son falsos. Bien. Es muy importante también la percepción subjetiva de la gente y al fin y al cabo hay que entender que la disputa política en la democracia burguesa es marketing. Es marketing. Tú puedes mentir todo lo que quieras, pero como cales en la mente de la gente, ganas. No hace falta tener la razón. Yo siempre he puesto el ejemplo, ¿no?, de cuando la pandemia con las elecciones de Madrid. Veías que estaba Pablo Iglesias también para presentarse para presidente de la Comunidad de Madrid. Pablo Iglesias haciendo unas críticas increíbles como las hace él, ¿no? El candidato del PSOE lo mismo. Y Ayuso. Conmigo, yo garantizo que la gente, después de trabajar, se puede tomar una caña tranquilamente con los amigos. Ya está, no puedes competir con eso. Es que es así de sencillo y así de infantil. Tienes un político que te dice, no, tú cuando salgas del curro no vas a tener los bares cerrados, no, conmigo vas a poder echarte a la caña. Ya está, y los demás políticos pueden estar dando 1000 vueltas de política, económica, historia y lo que quieras, y el otro te dice eso y ya está. Y ganó con mayoría absoluta y se acabó. Que eso es mucho también, no hay que caer en esos reduccionismos, pero tenemos que aprender también, a sintetizar de la manera que sintetiza hoy en día ciertos derechistas como Ayuso y compañía, o Milei en Argentina. A zurdos, hijos de puta, ya está. ¿Qué más da? Tienes un señor gritando ante un micrófono y ya está. La gente le hace gracia, le voto. Qué gracioso. El peluca. Pero, y la realidad es que eso es muy importante, pero sí tenemos que tener en cuenta también este tipo de políticos, porque luego son resolutivos y tienen resultados. O sea, las cosas al César lo que es del César, aunque sus políticas me den asco, literalmente, ¿bien? Y
Antes os he hablado de la inflación que produjo la inyección de capital inicial que hizo Biden para combatir la situación de pandemia. Pero tenemos que destacar que con las cifras disponibles hasta septiembre, la inflación interanual actual está en el 2,4%. Vemos que lo redujo. Entonces, viendo todos estos datos, podéis decir, entonces, ¿por qué los ciudadanos estadounidenses tienen la percepción de que están cada día peor? O que están muy mal económicamente hablando, porque ayer me has dado unos datos que son buenos. Es que os he dicho antes, los datos en macroeconomía y microeconomía no son los mismos. Y la gente tiene más relación con la microeconomía que con la macroeconomía. Bien. Y lo importante son las trampas que existen en la macroeconomía, ¿no? Por ejemplo, con el tema de la inflación. Os ponemos en pantalla el siguiente gráfico. Por ejemplo, podéis ver en la pantalla el tema de la inflación que en total, durante el gobierno de Biden, la inflación subió casi un 20%, 19,9%. Y los salarios han subido un 20,5%. Si lo comparamos con la era Trump, podemos ver que el aumento de la inflación fue del 7,8%, mientras que los salarios subieron un 15,4%. La conclusión más clara es que durante la era Biden, la inflación subió más y los salarios subieron en menor proporción que cuando gobernaba Trump. Y esto cala en los ciudadanos. La percepción generalizada entre los estadounidenses es que los precios han subido una barbaridad y aunque de facto no hayan perdido tanto poder adquisitivo como lo hemos podido perder los españoles, en general, la percepción que tienen es que sí han perdido poder adquisitivo, porque ellos se acuerdan antes de la pandemia cuánto valía la barra de pan y lo ven ahora y lo ven mucho más alto. Y dicen, ¿y quién ha estado durante todo este tiempo? Biden. Es muy importante la percepción y el subjetivismo en muchos casos. No es determinante, pero sí es importante. Y sí es un factor a tener en cuenta y Trump lo ha explotado al máximo para ganar a Biden. Porque, repito, los datos macroeconómicos no son malos. Pero este tipo de cosas, pues vemos que sí afectan a la clase trabajadora. Y esto también ha pasado en otros países. Yo, el ejemplo más claro que os puedo poner es España. Que el gobierno súper progresista se llena la boca de los datos y los resultados macroeconómicos, porque en general no son malos. O sea, incluso la OCDE, ¿no?, ha puesto de ejemplo a España, ¿no?, como una de las economías, las mejores economías, ¿no? Pero que también ha dicho eso. Por eso, y le ponen de ejemplo, ¿no? Pero nosotros no tenemos esa percepción. ¿Por qué? Porque la inflación se ha comido muchos ahorros, porque la inflación, sí, ya ha subido el salario, es lo que dice Yolanda Díaz, hemos subido constantemente el salario, y el coste de la vida, ¿cuánto ha subido? ¿El poder adquisitivo ha subido o ha bajado? Ha bajado claramente. O sea, si hay españoles viendo el vídeo, por favor, decir, a ver, el carro, la compra, ¿cuánto os cuesta ahora? O sea, ¿por qué hay tantas manifestaciones ahora por el tema de la vivienda? Claro, eso es lo mismo, que los resultados macroeconómicos del gobierno de España malos no son en general. Pero en la microeconomía se han destrozado pequeñas empresas. La gente ha perdido poder adquisitivo. Y no es una percepción, la gente ha perdido poder adquisitivo en España. Ha reducido el desempleo, sí, pero ¿qué clase de empleo has creado? Donde antes había 1, ahora tienes 2. Son pequeñas trampas que la gente tiene que tener en cuenta. Bien, y lo que yo siempre digo, esto lo discutía yo una vez con un argentino libertario, decía que la cosa no es que cada vez cobremos más. Es que no es eso la cosa. La cosa es que si tú cobras más y las cosas valen cada vez más, estás perdiendo poder adquisitivo. Él le ponía todo el rato el ejemplo, ¿no? El argentino le ponía el ejemplo. Pero ¿cómo puede ser que un camarero español cobra en general más que un ingeniero profesional en Argentina? Hombre, ¿cuál es el poder adquisitivo en Argentina? ¿Cuál es el de España? ¿Cuánto vale tu moneda? ¿Cuánto vale la nuestra? O sea, claro, es que nos lanzan casos hipotéticos en abstracto sin tener en cuenta muchísimos factores y así gana Milei, ¿sabes? Ese es el problema. Ese es el problema. Y lo repito, la cuestión no es que cada vez cobremos más, porque si ese es el objetivo, que pongan el salario mínimo interprofesional en 10.000 euros. Que pongan en 10.000 euros el salario mínimo interprofesional y se acabó.
No, porque entonces, ¿cuánto te va a valer el café? ¿50 euros? Claro, es que a mí no me vale nada eso, ¿entiendes? La clave está en que el coste de la vida no aumente, que el poder adquisitivo no se reduzca. Creo que el otro día aparecía, ¿no? Un neoyorquino, creo que era en Nueva York, que con 70.000 euros no le llegaba, 70.000 euros al mes, y al año, perdón, 70.000 dólares, no le llegaba para llegar a fin de mes, todos los meses, etcétera. Es decir, casi 7.000 euros al mes y que no le llegaba por el coste de la vida. Con lo cual, sí, tú puedes cobrar un montón de ceros, ¿vale? Pero luego todo va a aumentar. Obviamente en Suiza una barra de pan no va a valer lo mismo que en Ceuta, cosas obvias, pero bueno. Luego también hablando sobre microeconomía, sobre todo es llamativo el cierre de las pequeñas empresas, porque bueno, en esta primera mitad de año se han destruido un 61% más de pequeñas empresas que en el mismo periodo que en el año pasado, con lo cual esto también es muy llamativo porque la gente también va a ver esto, es decir, las pequeñas empresas, la peluquería de barrio, las tiendas de, pues eso, de compras, etcétera, etcétera, con lo cual esto también ha sido una constante durante el mandato de Biden y esto cala, como decía ayer, no cala en la mente de la gente, es mucho más visual ver que cualquier tienda de tu barrio de repente cierra la verja y pone se vende y de repente ponen ahí un Starbucks. Esto sí que es bastante más imaginativo, con lo cual este cierre de las empresas también hay que añadirlas a ciertas trabas que ha ido poniendo el gobierno, como puede ser, por ejemplo, a la competencia, obviamente favoreciendo siempre al más grande, etcétera. Luego también los márgenes de beneficio que siempre se han ido empequeñeciendo, también el coste de vida ha ido aumentando, el material también ha ido aumentando de precio, etcétera. Con lo cual, en general, esto también ha sido mediante un caballo de Troya ya muy famoso aquí, que serían las políticas verdes, que ahora hablaremos de ellas, pero bueno, las políticas verdes y unas nuevas regulaciones también que hacen imposible que las empresas pequeñas y medianas, en este caso, sean incapaces de poder cumplir esos requisitos y quienes pueden llegar a pagar toda esta transición verde, ecológica, adaptabilidad, etcétera, pues obviamente las grandes empresas que tienen muchísimo más capital y que pueden permitirse hacer todo eso, y si no, pues deslocalizar, obviamente, pero por eso tenemos que pensar por qué hay esta autopercepción de que las cosas van peor porque las pequeñas empresas cierran y esta visión de que todas estas políticas verdes son simples caballos de Troya para favorecer a los de siempre, por supuesto. Es que además, si vemos el tema de la ecología y las políticas verdes y demás, los primeros que se muestran aparentemente a favor son las grandes empresas y luego son las que más contaminan. ¿Pero por qué? Porque saben que la apuesta por unas políticas verdes en la práctica ahora mismo lo que obliga a los estados es imponer ciertas nuevas regulaciones que en realidad no son otra cosa que trabas a la competencia, porque tú ciertas medidas para que cumpla y sea respetuoso con el medio ambiente, si se lo aplicas a una gran empresa puede adaptarse. En general puede adaptarse, pero una pequeña no. Igual, con esa diferencia de adaptación de su local y demás para que respete el medio ambiente, le estás comiendo el margen de beneficio y tiene que cerrar. Y eso lo ha llevado a cabo los gobiernos. Los gobiernos, por eso mismo, lo hemos dicho 1000 veces, que la ecología sin lucha de clases es jardinería. Y peor aún que jardinería, es favorecer a la gran empresa. Porque la gran empresa se puede adaptar a las políticas verdes y la gran empresa luego contamina, pero las aplaude porque destroza la competencia y favorece la monopolización. Nosotros lo hemos dicho muchas veces y el propio Marx también lo dejó muy claro, que hoy no somos los comunistas quienes estamos quitando la propiedad privada de los medios de producción a los pequeños burgueses. No les estamos ocupando los locales y empezando a socializar los medios de producción, poniéndonos nosotros a trabajar y obteniendo nosotros nuestro propio beneficio, eliminando y la plusvalía. No. No somos nosotros, no son los comunistas, no son los gobiernos comunistas. Claro, en la batalla cultural y la guerra cultural, ¿no? El marxismo cultural y demás,
estos derechistas se creen que sí, porque si tachan a Biden de comunista, obviamente creerán que todo este proceso es un proceso de socialización de los medios de producción, pero es que no es así. No es así. Marx lo dejó muy claro, que competencia anula competencia, es que obligatoriamente el grande se come al pequeño. ¿Y qué es lo que pasa? Que ese grande se come al pequeño, se quedan pocos grandes y hay un proceso de oligopolización o monopolización directamente. Porque funciona como mafias, prefieren pactar en vez de atacarse entre ellas. Entonces, competencia anula competencia. Y son los grandes burgueses y sus representantes políticos en el Estado, como Biden, quienes hacen que la gente pierda su propiedad privada sobre los medios de producción. Es decir, ¿a qué se le llama esto? Proletarización de la pequeña burguesía. Gente como Biden promueve la proletarización de la pequeña burguesía, porque en todo este proceso de monopolización, con gobiernos, generalmente suelen hacer bastante los gobiernos socialdemócratas, metiendo este tipo de políticas verdes y demás, que a la postre acaban beneficiando a los grandes, pero materializa, o sea, ese proceso de proletarización. Los pequeños burgueses, al no poder competir por nuevas regulaciones porque les han comido el margen de ganancia o lo que fuera, tienen que vender los medios de producción, tienen que dejar de lado su propiedad privada y pasar a engrosar las filas del proletario. Y eso, al fin y al cabo, va con la lógica imperante de la fase superior del capitalismo, que es el imperialismo. Es muy importante toda esta cuestión y gente como Biden lo ha promovido. Y aquí es donde no aciertan, lo que he dicho antes, no aciertan los derechistas populistas y nacionalistas, porque entienden que se está dando este proceso, pero como no tienen las herramientas suficientes como para entenderlo de manera materialista, con lo único que se quedan es que políticos como Biden o políticos como Pedro Sánchez, con sus políticas woke, lo que hacen es joder al pequeño empresario. Sí que lo joden. Pero no porque sean socialistas y quieren quitar los medios de producción, sino porque precisamente favorecen ese proceso de monopolización que va acorde al grado del capitalismo en el que estamos hoy. Eso es lo que les falta, pero no es que les falte, es que no quieren aceptarlo, porque de aceptarlo estarían asimilando y dando por bueno que el propio capitalismo quita la propiedad privada de los medios de producción a los pequeños burgueses. Y la pequeña burguesía, al fin y al cabo, es el agente capitalista más evidente dentro de esa microeconomía o esa economía nacional. Y cuando no está el pequeño burgués, la gente acaba teniendo esa percepción de la que has hablado tú antes, ¿no? De que se está atacando la economía nacional, de que la economía nacional va mal. Porque Manolo, que tenía un bar, ha cerrado. Porque Juanjo, que tenía un taller, ya no está. Y la gente se queda con eso. Y eso ¿es malo? ¿Es bueno? En datos macroeconómicos no, porque tal vez esté más Feubert o esté más bares de Paulaner, yo qué sé. He dicho dos porque me han venido a la cabeza. Y eso malo, bueno, una balanza no es, porque al fin y al cabo, cuanto más monopolizado esté un capitalismo, más llegamos a su forma más natural. Y aquí me dirán que no, porque el capitalismo se basa en la competencia y demás, pero lo que digo antes, lo que he dicho antes, la competencia anula competencia obligatoriamente. Y esto se queda patente cuando el propio sistema capitalista y sus agentes en los estados tienen que crear aparatos como mecanismos para luchar contra la monopolización, porque saben que tiende a eso. Y esto tiene un fuerte impacto social, cultural e ideológico, porque la tan conocida guerra cultural, ¿no? Woke, anti-woke, progre, anti-progre, posmo, anti-posmo y demás, la proletarización de la pequeña burguesía y la pérdida de la condición de aristocracia obrera reaviva el nacionalismo. Lo reaviva. Es muy evidente. Creo que es más que evidente en los últimos 4 años todo esto. Y tiene una razón material. No es que la gente se ha despertado y de repente tiene nostalgia por Franco. O sea, no es así. Esto tiene una razón material muy clara, que es el apego de los ciudadanos a la antigua producción nacional que sustentaba la economía doméstica y el consumo interno. La gente tenía ese apego, la gente tiene esa romantización por las tiendas de barrio, que no debe ser así. Pero mucha gente tiene ese apego porque Manoli tenía la tienda, su todo a 100, donde vendía chuches a los niños hace 20 años y ya no lo tiene. La gente tiene
ese apego, esa nostalgia al pasado en el que una persona corriente podía ser dueña de ciertos medios de producción y convertirse en un pequeño burgués y no ser un gran explotador. Tiene ese apego, ese apego. Y acabar con todo esto, pues, porque acabar con todo esto tiene un carácter internacional y cosmopolita capitalista. Porque si se está produciendo el proceso de monopolización, acaban siendo 4 empresas transnacionales, recordad lo que os he dicho antes con las transnacionales que no tienen patria, como quien dice, bien, y lo único que les interesa son sus ganancias. Ellos lo que les interesa es que cada vez haya menos pezqueñines pequeños en el mercado y haya 4 peces grandes en el mercado y se acabó. Y eso, con un internacionalismo abstracto y un cosmopolitismo abstracto, choca contra esa añoranza, ese apego del pasado del que os he hablado. Y genera reacción. Y Biden es uno de esos sirvientes de las grandes transnacionales que ha provocado toda esta proletarización y la pérdida de condición de aristocracia obrera, ojo, no solo en Estados Unidos, sino en todo Occidente. A mí, en este sentido, me llama mucho la atención, ¿no? Como un antiestado como Milei, que quiere reducir el Estado a casi, en teoría, a la nada absoluta, puede estar tan de acuerdo y tan en línea con Donald Trump cuando dice propone subir los aranceles al 100%. Es decir, es muy llamativo, ¿no? Como dentro de este batiburrillo de liberales, etcétera, podemos encontrarnos de todo, ¿no? Pero bueno, también obviamente Biden se ha encargado de dañar el sector energético de los Estados Unidos con este caballo de Troya que hemos dicho anteriormente, ¿no? De las políticas verdes, la transición ecológica, etcétera, etcétera, que, bueno, al final... No vamos a decir nosotros, obviamente, que no sea algo importante, ¿no? El cambio climático, etcétera, pero al final tú esto lo vas a ver a largo plazo. Es algo que va muy paulatinamente, muy poco a poco, y ellos, al implantarlo ahora, de repente con lo que se encuentran son con desajustes y muy importantes en el tema económico y en el tema real de la gente de a pie, ¿vale? Porque, por ejemplo, los combustibles fósiles con Biden se han encarecido, la gasolina un 48% y el gas un 27%. También estamos viendo ahora, ¿no? Por ejemplo, Alemania se está haciendo muy llamativo el coste del vatio, del megavatio, etcétera, del kilovatio y todo eso. Entonces, todo esto viene con la excusa de la transición ecológica, de un futuro verde, etcétera, etcétera, pero luego a la hora de la verdad no es así, porque vemos, por ejemplo, lo de los coches eléctricos, que estaban haciendo una transición a los coches eléctricos, llega China con coches eléctricos de la misma calidad y más baratos y dicen, no, pero esos no los queremos los nuestros, ya. Entonces no quieres una transición ecológica, quieres ganar tu propio dinero, pero bueno, eso también es muy fácil de señalarlo, pero a veces también se nos olvida, porque, pues bueno, meten este caballo de Troya y es muy importante señalarlo también. Al final nosotros lo llevamos diciendo mucho tiempo, lo hemos dicho de maneras diferentes y ya no sabemos incluso cómo decirlo de más formas, que el capitalismo verde sigue siendo capitalismo porque pone carga a la clase trabajadora de estas medidas y de esta necesidad de hacer una transición ecológica y de deja el coche, coge la bici, apaga las luces, lleva todo muy, muy a rajatabla, mientras que vemos que son ellos los que cogen un jet privado para hacer 1 minuto de trayecto, para hacer 50 kilómetros de trayecto, con lo cual, si pusiésemos en perspectiva lo que contamina el uno y el otro, realmente veríamos que el capitalismo verde nos intenta cargar a nosotros, a la clase obrera, solo para desviar el foco de atención, obviamente, y lo único que demuestra todo esto es la hipocresía que tiene el capitalismo en este sentido, señalándonos a nosotros, y nosotros tenemos que coger ese trabajo de señalar quién es el verdadero culpable y de cómo esta transición ecológica no es más que una intencionalidad para seguir aumentando su margen de beneficio, solo que desde otro sector que solo ellos pueden llegar y al que solo ellos pueden llegar, obviamente. Con lo cual,
esto también ha hecho esta transición ecológica, que los Estados Unidos cada vez sea más dependiente de la importación del extranjero, porque en aras de salvar el planeta, etcétera, lo que han hecho ha sido poner dificultades a la extracción, a la exploración de petróleo, con lo cual se endeudan con terceros países, con lo cual son cada vez más dependientes, y esto también va a afectar y de sobremanera a su economía, porque se queda a la merced de terceros países, y eso a la larga no puede ser bueno. Pero bueno, y bueno, para cerrar este capítulo de las Bidenomics, también que la deuda nacional está disparada a 34 billones, que muchos economistas lo consideran insostenible. Bien, entonces cerramos el capítulo de las Bidenomics. Me hace mucha gracia, no sé en quién se habrá inventado este nombre, pero me hace mucha gracia, Bidenomics. Y pasamos a otro aspecto muy importante del legado de Biden, y es esa contradicción woke anti-woke, progre anti-progre, posmo anti-posmo. A ver, voy a intentar ser lo más correcto, ameno y que se me entienda de la mejor manera posible, porque, bueno, empiezo poco a poco, porque si no me voy a liar. A ver, si entendemos la dialéctica, sabremos que existen contradicciones, que no son más que luchas de contrarios dentro de un aspecto de la realidad material concreta. El movimiento existente entre estas contradicciones, o de esta lucha de opuestos, ¿no? Porque esa lucha no es más que movimiento, nos permite entender cómo se encuentra dicha realidad material. Bien, el caso de lo progre, antiprogre, woke, anti-woke, es una de las contradicciones existentes en el actual grado de desarrollo del capitalismo, con su forma social, que es la sociedad del consumo más internacionalizado o globalizado. Hay otras contradicciones, la lucha de clases, clarísimo, ¿no? Hay otra contradicción, como la contradicción geopolítica o la dialéctica entre estados, bien, lucha de contrarios, y el movimiento que se da ahí nos permite entender cómo se encuentra dicha realidad material. Entonces, muchos acogen a que no existe lo woke, acogiéndose a que la derecha, y más concretamente esta derecha populista y nacionalista que está en su auge desde los últimos 5 o 4 años, digámoslo así, ¿no? Pues que esta derecha coge a todo Dios y lo mete dentro de lo woke, es decir, que crea un hombre de paja y considera woke al Islam, a los comunistas, a Stalin, todo lo que no les gusta es woke. Es que es la contraparte de todo lo que no me gusta es fascismo. Pues todo lo que no me gusta es woke, comunista, LGTBI, feminista, ecologista, no sé qué, no sé cuántos. Woke, ¿no? Entonces, bueno, sí. Siendo sinceros, la derecha y derecha populista más concretamente, sí hace eso. Eso es verdad. Pero eso significa que no existe lo woke. ¿No? No significa esto. O sea, lo woke existe en tanto que es una línea de pensamiento y actuar político de la izquierda liberal actual, en el actual grado del desarrollo del capitalismo y de la sociedad del consumo. Es su línea de pensamiento, su cosmovisión y su actuar, su praxis política. ¿Que no os gusta el término woke porque lo han explotado e instrumentalizado? Bueno, pues izquierda radical, progresismo, freud-marxismo, como le llamaba Cruzcart, lo que más os gusta. ¿Bien? Pero esta tendencia ideológica y praxis política existe y tiene su fundamento material y económico. Voy a ello. Tenéis que tener en cuenta la importancia que tiene la sociedad de consumo en nuestros días, y que es la base de esta sociedad compulsiva y enfermiza que tiene esa actitud de consumir por consumir. ¿Y qué se consume? Mercancías. Esto es el grado más alto de la alienación y el fetichismo de la mercancía de la que hablaba Marx. Para ello se necesita un mercado internacional, un mercado globalizado,
y con menos barreras al comercio. ¿Para qué? Para que la producción, distribución y venta de estas mercancías funcione a la perfección, y no solo que no funcione a la perfección, sino que además funda. Hoy vemos que la producción apenas es nacional y es internacional. Ya hemos hablado de esto, del cierre de pequeñas empresas, del apego de los ciudadanos hacia el consumo nacional y consumo doméstico. Bien, y un ejemplo también muy claro es la deslocalización de las empresas y el carácter internacional de las propias transnacionales. Bueno, observar, por ejemplo, las miles de vueltas que da una mercancía para ser producidas y puestas en venta. O sea, es absurdo. Si lo pensamos bien, es absurdo. Pues les cunde más a las grandes empresas que esta mercancía dé 1000 vueltas, que se produzca nacionalmente y se venda. O sea, imaginar qué loco es el capitalismo actual y con su sociedad del consumo. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Que estas transnacionales, como os he dicho antes, ya han superado con creces los estrechos márgenes de los actuales estados-nación. Bien, porque ¿cuáles pueden ser las mayores barreras al comercio que existen en la actualidad? Los estados-nación. Y cuando digo estados-nación me refiero a su actuar, a su maniobrabilidad económica. Los estados aún tienen capacidad de imponer aranceles. Antes has mencionado tú la amenaza que ha hecho Donald Trump diciendo que va a imponer 100% de aranceles a los productos de los BRICS. Puede restringir el comercio. Puede competir dentro del mercado con lo público. El Estado puede ser una barrera al comercio. De ahí que para cumplir con la misión de superar estas barreras al comercio se necesita una justificación subjetiva, un pensamiento político que supere dichos estados-nación. ¿Y cuál es ese pensamiento político? Lo woke, el progresismo o como queréis llamarlo, pero esa línea de pensamiento de la izquierda liberal. En el pasado, el pensamiento para superar las barreras del comercio que imponía el feudalismo en los estados feudales fue el nacionalismo, porque el nacionalismo dejó de lado esos mercados regionales y divididos entre ellos para crear un mercado nacional y un estado nacional, el estado-nación. Bien, el nacionalismo hizo esa superación de las barreras al comercio. Hoy estamos en un nuevo plano del capitalismo. Y se necesita otra justificación subjetiva, otra línea de pensamiento. El nacionalismo, en esta línea de plano, en este plano capitalista, el nacionalismo es, objetivamente hablando, reaccionario en tanto que es ir para atrás. ¿Por qué? Porque el nacionalismo empujaría a la reafirmación del Estado-nación y la reafirmación del mercado nacional y supondría barreras al comercio. ¿Qué es lo contrario a ello? Lo woke, que es obligatoriamente internacionalista, o mejor dicho, cosmopolita, y produce un proceso de posmodernización o segunda modernización. En este proceso ocurre lo siguiente: se dinamitan las particularidades nacionales y la identidad nacional partiendo de la deconstrucción, ¿no? O sea, pensar un poco lo que decía así brevemente Foucault, ¿no? De que ciertas identidades, ciertas categorizaciones eran constructos sociales y se habían creado sobre constructos sociales que reprimían a ciertas minorías, ¿no? ¿Qué se rompe? ¿Qué es, a fin y al cabo, la blanquitud? Todas estas cuestiones, pues, son categorizaciones sociales que se han creado sobre el aplastamiento a alguien, ¿no? Es decir, a un colectivo, a mujeres, a negros, ¿no? La blanquitud, su opuesto sería la negritud, ¿no? La opresión hacia los negros. El patriarcado sería, al fin y al cabo, hacia las mujeres, ¿no? Entonces, todas esas categorizaciones sociales se construyen sobre estas opresiones. Entonces, lo que hay que hacer es deconstruirlas, de construirse uno mismo y esas categorizaciones e identidades. Y ahí va ligado la propia supresión de la identidad nacional para crear nuevos identitarismos que obligatoriamente son cosmopolitas o internacionalistas y que guardan relación con grupos y movimientos internacionales. ¿Cuáles? El movimiento LGTBI, el feminismo, el ecologismo, porque si uno se considera ya automáticamente lesbiana, gay, transexual o bisexual, ya forma parte de una familia. Ya forma parte de una familia.
Entonces, ahí se ve que adoptas una nueva identidad. Una nueva identidad obligatoriamente está por encima de lo nacional, porque tú vas a formar parte del colectivo LGTBI en España, en Estados Unidos o en Alemania. Pero si tú eres español, vas a ser español en España. Bueno, sí, fuera también eres español, pero me refiero a que no formas parte de la nueva del nuevo Estado-Nación, en tanto que no eres ciudadano de ese Estado-Nación. Bien, entonces ahí vemos que la justificación ideológica que cumple lo woke es una razón material y económica que anula el carácter de identidad nacional y de ciudadanía. ¿Para qué? Para ser meros consumidores. Entonces sí, lo woke existe. Lo woke existe, claro que existe. Yo puedo entender que os moleste que la gente meta dentro del mismo saco a todo el mundo dentro de lo woke y se cree un hombre de paja para golpearlo. Yo entiendo que moleste, pero eso no significa que no exista. Existe en tanto todo este proceso de posmodernización o segunda modernización que acabo de explicar, y tiene su razón material porque justifica la eliminación de la identidad nacional y justifica además la superación del Estado-nación, que es el proceso lógico del capitalismo. O sea, esto es lo que hay que entender al fin y al cabo con todo el tema woke, sin caer en cuestiones reaccionarias y sin caer en el relato antiprogre basado criptobro. En este sentido me parece un buen ejemplo, por ejemplo, uno de los que gestionaba la carrera de Elvis Presley, etcétera, que cuando había gente que estoy harto de Elvis Presley, es el peor, no sé qué, pues sacaron unos pins, unas chapas que ponía I hate Elvis, como odio a Elvis Presley, para seguir sacando dinero de aquellos de los que no les gusta Elvis Presley. Pues en este sentido es un poco igual, seguir expandiendo este mercado. ¿Y cómo vas a expandir tu mercado? Pues expandiendo este sentimiento de pertenencia grupal, etcétera, porque yo le voy a vender lo mismo a un LGBT de Australia que al español, que al estadounidense, más o menos, ¿no? Como quien dice. Entonces, bueno, aquí es donde llegamos a una contradicción, donde se revela una contradicción bastante importante, porque todos estos políticos, sobre todo como Biden, etcétera, sí que han estado alineados con esta política woke, New Left, llamadlo como queráis, hemos dicho que nos da igual la etiqueta que le pongáis, ¿vale? Y esto al final solo se ha mostrado útil para seguir este camino de la monopolización, este camino de borrar las fronteras de los estados-nación y crear estas transnacionales y favorecerlos, anulando así la competencia, obviamente, como ya hemos explicado, con la proletarización de la pequeña burguesía, pérdida de aristocracia obrera, etcétera, etcétera. Con lo cual, todas estas políticas han ido por este camino. Entonces, ¿qué pasa? Pues obviamente tesis, antítesis. Si estudiamos la dialéctica, vemos que toda reacción va a generar una reacción contraria, con lo cual, en este sentido, con lo woke se va a crecer todo esto anti-woke, como bien ha dicho Oyer. En este sentido, viendo cómo se ha dado un deterioro de la política nacional, de tu estado, de tu país, etcétera, pues obviamente van a tender a reforzar este país que se está viendo débil y que yo, por lo tanto, me estoy debilitando también con el propio país, etcétera, y esto da la reacción nacionalista, ¿vale? Porque, sobre todo ligándolo en este caso con Biden, sí que en estos 4 años de legislatura sí que ha inclinado la balanza a esto, a esta segunda posmodernización, como se le podría llamar, ¿no? La primera dando con el mayo francés, etcétera, ya empezó una posmodernización, pues esta podría ser una segunda posmodernización y sobre todo se ha dado una institucionalización de estas luchas parciales, del Black Lives Matter, etcétera, etcétera, se ha dado una institucionalización. Ojo, aquí hace falta remarcar, parece que todo es blanco y negro y no, la vida se mueve entre grises, que digamos luchas parciales no significa que no sean importantes, ¿vale? Sino como característica parciales. Pues sí que se ha dado esta institucionalización de aquellas organizaciones que luchaban por los derechos LGBT, por el derecho de la gente racializada, etcétera, etcétera, y
al llegar esto a la institucionalización y a la exportación de todas estas luchas parciales a terceros países que distan mucho de llegar todavía por sí mismos a estas discusiones sobre qué es sobre si es correcto o no ser homosexual, etcétera, que aunque nosotros podamos tener más o menos superados esos temas, en otros países todavía tienen otros temas que necesitan avanzar en ellos, pues también se utilizan, al igual que esta transición ecológica, también todos estos derechos humanos, etcétera, los utilizan para socavar la realidad material de estos sitios, ¿vale? Y sobre todo de la clase trabajadora también, para así poder seguir en este camino de la monopolización. En este sentido, claro, si vemos que con esta institucionalización de las luchas parciales, Biden está en el poder, ¿qué va a pasar? Pues que la reacción en la calle va a ser todo lo contrario, va a ser lo anti-woke que acabamos de decir. Cuando estaba Donald Trump en el poder, ¿quiénes salieron? Los Black Lives Matter. Después llegó Biden, ¿qué pasó? El asalto al Capitolio, y ahora que vuelve Trump, pues pasará lo contrario. Y es que esto se ve clarísimo en este sentido, ¿vale? Con lo cual, ahora lo que hemos visto con Biden ha sido estas respuestas de los movimientos más populistas, más nacionalistas, y que ahora han logrado institucionalizarse de alguna manera con la llegada de Donald Trump al poder. Con lo cual, tenemos que entender esto como un desarrollo lógico en este sentido, porque muchos se echan a la cabeza de que llegue Trump, de que se vaya Biden, o al revés, de que llegue Biden, se vaya Trump, etcétera. No, es un desarrollo lógico del capitalismo que también busca, como el agua, ¿no?, hacerse su propio hueco y poder desarrollarse y poder socavar en esta monopolización de la mejor manera posible, con lo cual no pensamos que son excepciones capitalistas, no, es el desarrollo lógico hacia la monopolización que lo llevarán tanto desde lo woke o desde lo anti-woke, obviamente. Entonces, Oyer, antes de pasar al siguiente tema, no sé si tienes algo que puntualizar, que decir. Yo lo que quería comentar es que, a ver, cuando decimos que lo woke, ¿no?, tiene un carácter internacional, nos referimos en tanto a la razón material que hemos dicho, porque cumple con la misión de eliminar la identidad nacional, justificar subjetivamente dentro de una nación la superación misma de la nación y del Estado-nación. ¿Para qué? Acordaros, para poder ir eliminando las barreras al comercio que necesita esta sociedad del consumo. Pero claro, no penséis que la reacción, que son estos derechistas, populistas y nacionalistas, están en contra de un capitalismo hiperglobalizado, hiperextendido en el mundo. No están en contra, para nada están en contra, pero no están a favor de la envoltura sociocultural que se le da. Ellos entienden al fin y al cabo ese mercado internacional como sumas de pequeños mercados nacionales. Bien. La nueva izquierda, esta izquierda liberal, no lo entiende como sumas de pequeños mercados nacionales, lo entiende como una superación del mismo. He aquí ese carácter nacional cosmopolita que tienen. Entonces, aquí es muy evidente que en tiempos en los que vivimos, en el que cada vez está más claro que el Estado-nación no desaparecerá mañana ni en una década, ¿eh? Esto es un proceso que ahora mismo se le ha metido una marcha más, aprovechando las nuevas ideas y las nuevas ideologías que hay. Bien, ya pasó en el Mayo francés, ya pasó. Esto es un constante el agua contra la piedra, ¿no? Ir desgastándolo, ¿no? Entonces, bueno, le queda tiempo. Entonces, en estos tiempos en el que esto se ve, ¿no?, de que se ha pisado el acelerador en el proceso de superar al Estado-nación, la gente acaba creando falsas dicotomías. ¿Lo woke y lo cosmopolita o el patriotismo? ¿No? Realmente es el internacionalismo. O sea, no caigamos en las falsas dicotomías. Porque hay gente que tiene muy claro que izquierda y derecha es una falsa dicotomía, pero no queda muy claro que lo cosmopolita
Y lo patriota son también dos falsas dicotomías. O sea, a ver, realmente, patriota, bueno, en tanto que tú quieres mejorar las condiciones de vida de tu clase trabajadora, está fenomenal. Está fenomenal. Ahora bien, lo que siempre hay que ligar es que un proceso nacional siempre tiene que ir conjunto a un proceso internacional. Es decir, que tu proceso favorece al proceso de otros países. Bien, porque una revolución, ¡pum!, de golpe en todos los países no se va a dar. Ni con una tercera guerra mundial. La primera y la segunda ya lo demostraron. ¿Por qué? Porque hay particularidades distintas, porque hay religiones distintas, los países están en grados de desarrollo distinto, hay demasiadas particularidades como para que ¡boom!, se den espontáneamente o no espontáneamente, incluso organizadamente, y triunfen en distintos países. Es imposible. Va a ser la suma de distintas experiencias, como bien lo dejó claro Lenin, antes de que Stalin hablara del socialismo en un país. Bien, ya lo dejó muy claro Lenin de que son la suma de distintas experiencias revolucionarias. Y obvio que el comunismo solamente puede ser triunfante cuando se organice de manera global. Eso es obvio, porque vas a tener un imperialismo que te esté hostigando, no puedes abolir una mercancía, no puedes escapar totalmente de las lógicas capitalistas, etc, etc. No puedes. Mientras que exista un mercado internacional y tú necesites importar, exportar y demás, te acogerás a ciertas cosas, a ciertas cuestiones, ¿no?, del capitalismo. Otra cosa es a quien beneficias, ¿no? Pero bueno, a lo que voy, que me estoy yendo mucho. Tú tienes que ligar, a fin y al cabo, ese proceso de ajustar cuentas con tu propia burguesía con el proceso internacional. Eso lo dejó muy, muy claro Ho Chi Minh con la liberación de Vietnam. Me dice, nosotros somos internacionalistas, sí, pero a mí lo que me llegó al comunismo fue la vía nacionalista. Es decir, por eso mismo también en Oriente, sí, lo que se llama marxismo oriental ha sido triunfante y no el marxismo occidental, porque ahí se supo ligar muy bien el tomar el poder en una nación y el poder escapar de esas lógicas imperialistas con el socialismo. En cambio aquí no, como vimos en el centro imperialista, vamos a abolir el Estado. ¿Pero cómo vas a abolir el Estado si todavía existe el neocolonialismo hoy en día? Si existen choques, incluso pugnas interburguesas. Estás en la sociedad del consumo. Hay demasiados factores que a ese marxismo occidental, ¡tac!, le rompe. Y nos lleva, pues, a aplaudir procesos como lo que ha pasado en Siria. O a criticar otros procesos como los procesos del Sahel, porque son militares que han tomado el poder. Ahí está la cosa, ¿no? Entonces, lo importante, cosmopolitismo o patriotismo, internacionalismo. Hay una tercera vía, pero el internacionalismo no significa que yo reniegue de tomar el poder en mi país, ¿eh? No significa que yo reniegue de las particularidades nacionales que tiene mi país. Eso no significa tampoco que yo deje de lado la historia, la cultura y demás que hay en mi país. No, yo no reniego de eso. Yo tampoco estoy totalmente de acuerdo con la gente que no, porque la cultura hay que borrarla. Yo creo que las experiencias china y soviética han dejado muy claro que cuando se ha hecho eso es cuando mayor reacción han tenido. Bien, no hay que exagerarlas. Entender las culturas, la historia y demás dentro de su contexto específico y las funciones que cumplen, igual que los personajes históricos, hay que encasillarlos en su momento concreto, bien, y no llamar, yo qué sé, no, es que el Cid era racista, o era islamófobo. ¿Cómo va a ser islamófobo si trabajó para los musulmanes cuando era mercenario? A ver, entonces, bueno, a ver, eso es a lo que me refiero, sin exagerar, pero sin caer en ese nihilismo, ¿no? O sea, no se puede caer en el social chauvinismo, en el chauvinismo a secas, pero tampoco en el nihilismo nacional. ¿Por qué? Porque esas particularidades nacionales están arraigadas dentro de la gente. Lo hemos dicho antes con el apego que tiene la gente a la economía nacional. Esa es la razón material. Es la razón material. Y por eso mismo mucha gente que no se da cuenta que sus proclamas sumamente internacionalistas y que son fraseología revolucionaria vacía, acaba dejando la única alternativa, las únicas opciones que deja la clase trabajadora es lo de siempre. No, tu país no importa nada, puta España, no sé qué, no sé cuántos. Y dices, bueno, pues muy bien, sí, como un universitario que acabas de coger a Marx y a Lenin está muy bien, pero al obrero le vas a espantar.
Le vas a espantar. Y está muy bien si tienes un movimiento lleno de chavales de 23 años y de 22. Está muy bien. Pero no para el obrero. Y eso se nota también en el corte de edad que tienen muchas organizaciones. Fijaros, yo me atrevería a decir que la mayoría de organizaciones ultra revolucionarias, ¿cuál es su corte de edad? Muy corta. Muy corta. Entonces, eso es una pequeña autocrítica que nos tenemos que hacer todos, porque creo que todos hemos pasado por esa fase. Y, bueno, no hay que tampoco derivarse a lo más reaccionario, a lo más nacionalista, a lo más chauvinista, pero buscar ese equilibrio, ¿no? Buscar ese equilibrio y tener muy en cuenta que hay que ligar nuestro ajuste de cuentas con la burguesía con lo internacional. Yo aquí, y por acabar con este tema, ya me parece muy claro, por ejemplo, el cómo llegamos a esta transnacionalización, a esta monopolización, desde algo que, bueno, puede llegar a tener cierta lógica, cierta racionalidad desde la izquierda, ¿no? Por ejemplo, los inmigrantes que mueren en el Mediterráneo, ¡jo, qué pobres, me dan mucha pena! Desde ahí empiezas a tirar, venga, hay que darles cobijo, empiezas a tirar refugees welcome, empiezas a tirar abrir fronteras, empiezas a tirar transnacionalismo, abrir fronteras económicas, políticas, es decir, desde un tema que puede tener más o menos puede ser más o menos justa, llegamos a sus propios intereses, quitar fronteras económicas, y han tirado desde, joder, qué pobres inmigrantes, y luego si te opones a eso, es que vas en contra de la inmigración, pero es que si no eres woke, llegamos así, y desde ahí vemos esta tesis, antítesis. Tenemos que tener mucho ojo con no caer, porque es muy fácil, haces así y de repente has caído en estas lógicas del capitalismo, está todo atado y bien atado, con lo cual tenemos que andar un poco con pies de plomo también, pero bueno, ahora ya llegamos al último punto, y el que probablemente estéis todos esperando, porque es, digamos, el tema principal de esta legislatura de Biden, que sería la política internacional que ha llevado a cabo, la geopolítica que ha tenido el gobierno de Biden, sobre todo, ¿vale? Porque llevamos tiempo diciendo que obviamente Estados Unidos, como hegemón único del mundo, pues está tambaleando, pero va a dar latigazos. Y si en algo se ha caracterizado el gobierno de Biden, ha sido en reavivar conflictos que ya muchos los teníamos incluso olvidados, ¿vale? Por todo el mundo. Hemos visto Siria, hemos visto Israel-Palestina, Ucrania, Taiwán, y podríamos seguir así todo el vídeo, ¿vale? Con lo cual, con esta caída de los Estados Unidos, esta caída del Reino Unido, de Francia, Alemania, ojo, han empezado a tambalearse. No quiere decir que el año que viene de repente ya sean cualquier paisillo como Chad, no, obviamente, pero bueno, ante esto los BRICS también están cogiendo fuerza. Todavía tampoco los podemos sobrevalorar, ¿vale? Están cogiendo fuerza muy poquito a poco. China sí que tiene mucha fuerza, Rusia poquito a poco parece, pero todavía démosle calma, ¿vale? Entonces, en esta pérdida de la influencia que están teniendo, sobre todo en sus neocolonias, y el que los BRICS haya ganado tanta fuerza, esto también afecta mucho a la geopolítica, y yo creo que la gobernanza de Biden estos 4 años han sido clave para entender lo que nos viene, sobre todo en el futuro, qué nos depara la geopolítica en estos años venideros. Sí, yo antes de empezar de lleno quería mencionar de que, bueno, creo que el caso de Siria también ha revelado la debilidad de los BRICS, de que se ha inflado mucho, pero todavía se nota que no han dado ese paso a, bueno, vamos a ir a lo que decía Xi Jinping, ¿no? Una humanidad de destino compartido. Creo que está muy lejos de todo eso. Está muy lejos, y es verdad que la geopolítica, si algo se caracteriza, es que potencias imperialistas como Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania, bueno, están perdiendo influencia económica, más no influencia política. Bien. Bueno, Francia sí se ha dado varios golpes bastante grandes, sobre todo con el tema de África, pero bueno. Entonces vamos a centrarnos en Estados Unidos. Primer punto, retirada polémica de Afganistán. ¿Ven? Afganistán, ¿ves? Otra cuestión que parece que tenemos olvidada, porque Afganistán, recordad que fue invadida por Estados Unidos y otros países de la OTAN,
pues fueron allí para acabar con Al-Qaeda y dirigir un proceso democrático ayudando al gobierno afgano de turno, porque no era más que un títere, bien, a ver qué estuvo haciendo con los opiáceos y demás Estados Unidos y los afganos, pero bueno, fueron ahí para llevar democracia, ¿no? Pues ha sido un fracaso. O sea, ha sido un verdadero fracaso porque Estados Unidos con Donald Trump empezó a sacar tropas. Bueno, fue una de las promesas de Donald Trump, a decir verdad. Y después se firmó el acuerdo de Doha. ¿Con quiénes? Con los talibanes. Para que, bueno, Estados Unidos se comprometía a sacar las tropas estadounidenses y los talibanes se iban a comprometer a impedir que Al-Qaeda tomara el poder y que, bueno, Al-Qaeda colaborara con el gobierno. Bueno, pues en agosto de 2021 los talibanes acabaron tomando el poder. Dijeron, bueno, ahora que ya se van, ya no hay tanto estadounidense por aquí, tomamos el poder y los últimos que estaban en Afganistán, las últimas tropas, tuvieron que salir corriendo. O sea, malas imágenes, ¿no? En los aeropuertos y demás, los civiles poniéndose debajo de los aviones estadounidenses para que los llevaran con ellos. O sea, fue una imagen bochornosa, la verdad, ¿no? Y ha demostrado que la guerra de Afganistán no cumplió los objetivos que se fijó Bush en su día, ¿no? La guerra contra el terrorismo y demás. No cumplió. Y esta evacuación fue muy, muy criticada por los estadounidenses. Se le echaron encima a Biden. Fue de las primeras cosas por lo que se le echaron encima a Joe Biden. Que a mí me hace una gracia lo de, hola, te presento democracia, te la voy a llevar a tu país. Bueno, en fin, aquí, por ejemplo, nosotros también podríamos utilizar, ¿no? El cómo se fueron los soldados soviéticos de Afganistán y cómo se fueron los estadounidenses. Al final, muchas veces vale más una imagen que 1000 palabras, pero bueno. Bueno, ahora no digamos tan alto porque ahora Rusia no se ha ido tan diferente a lo que se ha ido Estados Unidos de Afganistán. Exactamente, pero bueno. Otro punto, Ucrania. Obviamente, ¿qué más se puede decir? Sobre todo en el canal, que no hayamos dicho, que no hayamos comentado, que no hayamos analizado ya, pero bueno, Biden nada más llegar ya empezó a reavivar poco a poco el conflicto, ¿vale? Sobre todo en invierno del 2021 ya vimos cómo ciertas tropas se estaban movilizando en la frontera ruso-ucraniana. Hicimos una entrevista con Alexis, que después fue asesinado por las tropas ucranianas, donde él ya nos avisaba de que se estaban moviendo tropas por ahí, que se estaba reavivando algo y que teníamos que tener mucho ojo. Empezó el 2022 y se reavivó la guerra entre Rusia y Ucrania en este sentido, ¿vale? La guerra en Ucrania. Con lo cual, ya se veía que los acuerdos de Minsk, y bueno, luego al final salió a la luz que los acuerdos de Minsk eran una simple excusa para ganar tiempo, incluso admitido por ellos. Nosotros lo decíamos desde el principio, pero bueno, luego tuvieron que salir ellos a decir sí, que era para ganar tiempo. Pues bueno, entonces, sobre todo, Rusia lanzó la conocida como Operación Militar Especial y esto fue simplemente para adelantarse a lo que se veía venir, porque ya antes de que empezase la guerra en Ucrania ya grabamos también vídeos sobre cómo se estaban moviendo las tropas dentro de Ucrania, etcétera, con lo cual ya se veía mucha tensión y Rusia decidió entrar a suelo ucraniano y esto lo único que ha hecho ha sido desenmascarar el nuevo tipo de guerra que se va a dar en el futuro, ¿vale? Podemos llamarlo Segunda Guerra Fría, podemos llamarlo guerras proxy, ¿vale? Pues desde el sabotaje del Nord Stream, que poco a poco ya se va sabiendo algo más, aunque todavía nos queda mucho hasta que se sepa del todo, los mercenarios en Ucrania. Lo que está claro es que Rusia no ha sido. Creo que si alguno todavía lo tiene en mente, Rusia descartemos ya totalmente. Absolutamente, pero bueno, y si os dijeron que fue Rusia, pues bueno, haceoslo mirar, ¿no? Los medios a los que acudís, pero bueno, sabotaje de Nord Stream, los mercenarios, gente sacada de la cárcel para ir a luchar ahí, armar y financiar Ucrania y también donde han acabado las propias armas ucranianas en manos de Al-Qaeda, del ISIS, etcétera, etcétera. Autorización de armas de largo alcance ha sido la última noticia, con lo cual esto también ha sido una característica de Biden y que también le ha pesado mucho. Trump, si ha ganado, también ha sido diciendo que con él la guerra en Ucrania se iba a acabar. Pues imaginaros el peso que ha tenido esto también para los estadounidenses.
No sé si habéis visto la última entrevista que ha dado Donald Trump y ahora dice, bueno, la guerra acabará si puedo. O sea, antes eras la única persona capaz de evitar la Tercera Guerra Mundial y ahora si puedes terminarás con la guerra en Ucrania. O sea, es terrible, o sea, es terrible, son unos bocazas increíbles, o sea, todos, es que no se salva ninguno. Bueno, Donald Trump es un experto bocazas, o sea, si por algo se le conoce en Estados Unidos es por ser un charlatán, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante, el tema de Ucrania, porque fue Biden el que lo reactivó. No vamos a entrar en los trapicheos que tenía su hijo con el tema de Ucrania y demás, porque, bueno, estaríamos 5 horas con el vídeo, pero ahí se ha juntado también, ¿no?, todos los intereses personales de los Biden con los propios intereses de Estados Unidos en meter una marcha más, ¿no?, contra Rusia. Y sobre todo tened en cuenta lo que siempre hemos dicho también, ¿no? El Partido Demócrata siempre ha sido más antirruso y el Partido Republicano más antichino. Bien, entonces eso siempre da ese actuar de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, otro conflicto que ya desgraciadamente está olvidado es el de Armenia y Azerbaiyán por el Alto Karabaj. Recordar que esta disputa histórica no empezó pues eso, hace unos años o hace una década, es una disputa histórica que viene desde mucho tiempo, en el que armenios y azeríes se disputan el Alto Karabaj. O sea, el Alto Karabaj vivían armenios, ¿bien? Y Azerbaiyán siempre ha tenido ese objetivo o ese anhelo de hacerse con el Alto Karabaj, y es verdad que con el apoyo de Turquía y los últimos años con la modernización del ejército de Azerbaiyán ha ido taca, 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 ganando posición, ¿no? Pues bien, Azerbaiyán acabó haciéndose con el Alto Karabaj y suprimiendo de un plumazo la República de Artsaj, que era la república de facto independiente, pero no reconocida internacionalmente. Bien, ya no existe. Hace ya un año que no existe, por culpa de Azerbaiyán, lógicamente. ¿Cuál puede ser la responsabilidad de Estados Unidos aquí? Alejar a Armenia de Rusia. Aunque bueno, también tenemos que criticar a Rusia aquí por no hacer lo suficiente para con Armenia. O sea, Rusia... No podemos, en lo que he dicho siempre, o sea, a ver, Rusia sí es un contrapeso bastante potente hoy en día, pero no podemos romantizar el papel de Rusia en muchos conflictos. O sea, está enfrascado con el tema de Ucrania y en Siria hemos visto, o sea, en Siria hay que hacer críticas a Rusia, hay que hacerlas. En Armenia también. O sea, Rusia, los primeros pasos de enfriamiento de relaciones entre Armenia y Rusia las dio Rusia. Luego hubo en Armenia un cambio de gobierno más pro-occidental y ha sido Estados Unidos al de vente para aquí, que yo te voy a defender. ¿Y qué es lo que generó Estados Unidos? Esa falsa sensación dentro de Armenia de que los van a proteger los estadounidenses de Azerbaiyán. ¿Qué es lo que se le olvidó o se le pasó por la cabeza a los armenios? Que Azerbaiyán también es un aliado de Estados Unidos y de Turquía concretamente. Entonces, bueno, la alianza turco-sionista estadounidense, bueno, incluso Rusia tiene cierta simpatía con Azerbaiyán, pero bueno, provocó que Azerbaiyán, envalentonado, pues metiera una marcha más en hacerse con los saltos del Golán, con el Alto Karabaj, y provocar una limpieza étnica, porque es lo que hizo. Provocó una verdadera limpieza étnica, o sea, expulsó a los armenios y ahora lo está repoblando, ¿no?, con azeríes, con los de Azerbaiyán, vamos. Y bueno, ya que nos hemos puesto a hablar de limpiezas étnicas y de genocidios, obviamente uno de los temas candentes, que sería el eje de la resistencia contra Israel, el reavivamiento de la guerra de Palestina, ¿no? Porque sobre todo está siendo noticia desde el 7 de octubre, está volviendo a ser noticia desde el 7 de octubre de 2023, con el diluvio al-Aqsa, donde el eje de la resistencia, o bueno, en este caso la resistencia palestina, lanzó una ofensiva en contra del Estado sionista, en contra de Israel. Pero se ha agudizado tanto esta guerra de Palestina contra Israel que ya no podemos decir que es la resistencia palestina contra Israel. Tenemos que decir que es el eje de la resistencia en contra de Israel, ¿vale? Porque la guerra ha ido muchísimo más allá de lo que se podría imaginar incluso en un principio mucha gente, ¿vale? Entonces,
Aquí no podemos caer en simplismos, ¿vale? Biden ya es un viejo conocido del sionismo, que, bueno, ya incluso durante la campaña electoral del 2020 fue calificado como uno de los mejores, como el mejor amigo de Tel Aviv en Washington, etcétera, para que veamos, ¿vale? La magnitud que tiene, ¿vale? Aún así, no podemos caer como siempre, ¿vale? Pues uno blanco, el otro negro, entonces, no, todo es grises, ¿vale? Porque tenemos que recordar quién reconoció Jerusalén como capital del Estado de Israel fue Donald Trump, con lo cual ni todo es blanco ni todo es negro, ¿vale? Obviamente el sionismo tiene unos tentáculos muy largos y quien esté siempre va a llegar. Oyer hizo el vídeo sobre el gabinete de Trump y cómo se sigue el sionismo, cómo sigue estando el sionismo muy fuerte, ¿vale? Con lo cual, durante el mandato de Donald Trump fue favorecido el sionismo, pero con Biden ahora, viendo que la situación de los palestinos no mejoró, obviamente, pues los palestinos se vieron obligados a lanzar esta ofensiva que ya llevaban preparándola mucho tiempo, como fue el diluvio al-Aqsa. El sionismo no es únicamente Israel. O sea, Israel es el centro del sionismo. Y hay un sionismo internacional. ¿Cómo opera el sionismo internacional? A través de lobbies y a través de distintos agentes de influencia que tienen en terceros países. En Estados Unidos, el lobby sionista israelí más importante es la AIPAC. Y, para que os deis cuenta, este lobby ejerce una política bipartidista. Si yo controlo y financio a demócratas y republicanos, me aseguro que la defensa del Estado de Israel se convierta en una política de Estado. Y esté quien esté, siempre su política exterior para con Oriente Próximo va a ir en beneficio de Israel. Por eso mismo es muy internacional. La gente aquí se pierde con el centro del sionismo y el sionismo internacional, porque lo junta todo en Israel. No, error. El centro es Israel, pero hay un sionismo internacional y hay una conexión ahí y un trabajo conjunto que hace que la mayoría de las naciones del mundo acaben beneficiando los intereses de Israel. Bien, entonces, yendo a lo concreto, el diluvio al-Aqsa, la ofensiva palestina el 7 de octubre, fue semejante bofetada para Israel que dejó en evidencia las enormes fallas en seguridad y la negligencia cometida por Netanyahu y los suyos, como lo están demostrando poco a poco las distintas comisiones independientes de los familiares de los rehenes que están demostrando que Netanyahu cometió una negligencia el 7 de octubre de 2023. Bien, también debemos decir aquí que Netanyahu, bueno, tampoco le vino mal. O sea, Netanyahu aprovechó deliberadamente la situación y dijo, bueno, utilizo el secuestro de los rehenes y que durante el 7 de octubre además han asesinado a 1000 y pico israelíes, reactivo el proceso de colonización de Palestina y voy a ir con toda por Gaza y Cisjordania. Eso sí es verdad. O sea, eso sí que es verdad. Y en este sentido, que es a lo que queremos ir, ¿no? Porque este no es un vídeo de Palestina, es un vídeo del legado de Biden. Biden ha tenido que hacer verdaderos malabares. Ha tenido que hacer verdaderos malabares políticos, porque por un lado Biden es sionista, recordad el famoso vídeo de Biden, ¿no? No, si para ser sionista no hace falta ser judío. Creo que Biden ha entendido mucho mejor que otros la diferencia entre sionista y judío. Y él apoya a Israel por encima de todo. Otro vídeo de cuando Biden era joven que decía, si Israel no existiera tendríamos que inventarlo. Bien, entonces, bueno, Biden es un viejo conocido del sionismo en Estados Unidos. Pero por otro lado, en Estados Unidos existe un movimiento bastante potente a favor de Palestina. Y esto es lo que yo ya analicé en una ocasión, ¿no? De cómo Biden, al favorecer esas políticas woke o esa izquierda liberal, toda esa izquierda liberal lleva dentro de ciertas defensas, la defensa a la lucha palestina. Claro, esto es un
una contradicción en sí misma dentro de Biden, porque tú estás favoreciendo estas políticas en aras de todo lo que hemos explicado hace un momento, pero dentro de ahí está la lucha palestina, pero tú eres un asqueroso sionista. Entonces, claro, si tú al favorecer estas políticas sociales en Estados Unidos estás apoyándote en ciertos movimientos que son tu base popular, y tu base popular tiene dentro de ella la lucha palestina, de ahí, por ejemplo, muchos movimientos LGTBI y demás a favor de Palestina, que puede llegar a ser una contradicción, porque dentro de Gaza estos movimientos, pues, muy tolerados no van a ser, pero vamos a ser sinceros, pero simplemente es una contradicción, y que las cosas son muy grises y que a veces pues llegan a rozar lo ridículo, ¿no? Y este punto álgido de esa contradicción de lo que os acabo de mencionar fue, por ejemplo, las protestas en los distintos campus de las universidades de Estados Unidos, que fueron muy potentes, por cierto, que luego se expandieron por todo el mundo. Entonces, bueno, Biden aparentemente ha utilizado a veces una retórica crítica con Netanyahu, pero a la hora de la verdad ha continuado enviando armas, financiando, vetando resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU, incluso acogiendo a Netanyahu en el país y permitiéndole que hablara en la Cámara de Representantes, y después de que hablara en la Cámara de Representantes ordenara el asesinato de Hassan Nasrallah de Hezbollah. Entonces, pues bueno, vemos aquí, ¿no?, en los auténticos malabares políticos que tuvo que hacer Biden, ¿no? Y bueno, por si esto fuese poco, además, como hemos dicho, esta guerra se ha expandido, y mucho, ¿vale? Sobre todo hasta la guerra hasta tener que considerar la guerra entre el eje de la resistencia contra Israel, ¿vale? Y en este sentido, obviamente, Biden, sea como fuere, ha tenido que ir apoyando las distintas acciones bélicas que ha llevado a cabo Israel, Netanyahu, llamadlo como queráis, ¿vale? Con lo cual, ¿por qué? Porque también a ellos les interesa, a Biden también le interesa, por supuesto, acabar con las milicias que apoyan a Palestina, por ejemplo, con Hezbollah, sobre todo en el Líbano y en Irak, y también Ansar Allah, o mejor conocido como Hutíes, en Yemen, ¿vale? Con lo cual, también, por supuesto, le interesa debilitar a la República Islámica de Irán. Eso, vamos, creo que es bastante obvio, y por eso se ha metido tan de lleno en esta guerra. El eje de la resistencia contra Israel, con lo cual, ayudando de facto a Israel, por supuesto. Sobre todo en estas últimas semanas, lo más llamativo ha sido lo que ha sucedido en Siria, ¿vale? Porque, bueno, el HTS y el Ejército Nacional Sirio lanzaron la ofensiva, una ofensiva relámpago en contra del gobierno, ¿vale? En contra de la República Árabe Siria, para así derrocar, y consiguiendo de facto derrocar el gobierno de Bashar al-Assad en este caso, porque podríamos considerar que este ha sido la mayor victoria que ha tenido el gobierno estadounidense en este sentido, y sobre todo el imperialismo, porque era algo que tenía la espinita clavada desde las primaveras árabes, cuando ya pudieron derrocar a todo este panarabismo, pero solo les quedaba Siria. Todavía es muy pronto aún para poder sacar conclusiones de cómo ha sido, etcétera, porque todo está muy en el aire, pero lo único que queremos decir es que desde Obama ya era algo que lo tenían en el punto de mira, y que al final, con esta última ofensiva, se ha conseguido, durante todavía el mandato de Biden, poder quitarse del medio a Bashar al-Assad, y veamos ahora lo que construyen, pero bueno, la verdad que para los sirios no tiene para nada buena pinta. Y alguno se puede preguntar, ¿y cuál ha sido el papel de Estados Unidos en todo esto? Bueno, recordad que Estados Unidos armó a la oposición siria a través de la operación Timber Sycamore. Bien, es verdad que a la oposición siria que armó deliberadamente fueron el Ejército Libre Sirio, que luego derivó en el Ejército Nacional Sirio con la ayuda de Turquía. Pero claro, en las distintas luchas que había en la oposición, muchas de estas armas acabaron en manos de ISIS, al-Nusra y finalmente HTS, ¿no? Entonces, bueno, el papel de Estados Unidos en todo esto, bueno, es muy claro. Todo la crítica que se ha hecho al gobierno sirio, dañándolo moralmente, justificando la caída del gobierno sirio en Occidente,
vemos también todos los medios de comunicación occidentales como, perdón, cómo han legitimado y blanqueado a HTS, presentándolos como yihadistas eco-friendly a favor de la diversidad. Es que es una vergüenza, de verdad, o sea, es una vergüenza. Pero bueno, presentándolos como rebeldes sirios, ¿no? Que no están ni capacitados para llevar un gobierno, y ya vemos que desgraciadamente va a derivar una república islámica rigurosa, no una república islámica sin mano, no una república islámica del tipo salafista. O sea, no sé, algunos esperaban otra cosa, pues lo siento mucho, esto es lo que hay. Y bueno, Estados Unidos aquí más bien tiene que ver con los kurdos. Tiene que ver más bien con los kurdos, más que con la cuestión con HTS, porque Estados Unidos mantiene su presencia también en Siria, y es más que conocida también cómo han estado extrayendo el petróleo a través de los kurdos, ¿no? En todo esto. O sea, a mí me parece súper bien la romantización de Rojava o Rojava y demás, pero literalmente, a ver, lo siento mucho, pero es una colonia yanqui. O sea, es que es así. Yo, por ejemplo, me acuerdo cuando fui a Berlín, ¿no? Y veía por Rojava, no sé qué, no sé cuántos, y yo pensando en plan de, o sea, si locales abiertamente del Partido Socialdemócrata Alemán y demás están poniendo lo de Rojava y todo esto, o sea, ¿qué será esto? Me acuerdo ya hace unos añitos. Entonces, pues creo que esto dice mucho, ¿no? Pero bueno, luego también ha habido alternaciones entre los propios kurdos y demás, y bueno, esto daría para otro vídeo entero, ¿no? La participación de los kurdos en todo esto, que por cierto, por ahora siguen resistiendo, y bueno, uno de los objetivos clarísimos, por ejemplo, de Turquía aquí es ir a por ellos a través del Ejército Nacional Sirio. Bien, pero bueno, Estados Unidos, pues eso, para Estados Unidos una victoria muy, muy importante en el sentido de que expulsa a Rusia de ahí, daña enormemente al eje de la resistencia porque corta el corredor terrestre entre Irán y Líbano, o Irán y Hezbollah, si os apetece decirlo de esta manera. Y claro, una victoria importantísima para su hijo mimado, ¿no? Para su ojito derecho, que es Israel. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, ¿cuál es el legado de Biden? Pues un desastre, ¿no? O sea, estamos a las puertas de una posible tercera guerra mundial, si no es que que estamos ya, ¿no? Porque la gente parece que necesita declaración. Estamos en la tercera guerra mundial. No creo que vaya a pasar eso. Pero bueno, hay frentes muy claros, muy, muy claros. Ya una cosa que ya hablábamos hace unos meses es que se está perdiendo el miedo a la guerra. Ha habido un periodo entre 2006 no sé, más o menos hasta pasó la crisis, 2013-2014, que la guerra era como un tabú, ¿no? Como un tabú mucho en Occidente, incluso por los medios de comunicación, y en los últimos años hemos visto medios de comunicación hablando, no, si Rusia manda una bomba nuclear, ¿dónde podría estallar? O sea, describiéndonos bien en el cuerpo de esta manera, que es brutal, ¿no? Un ambiente belicoso, de militarismo enorme. Bueno, la militarización también es un claro ejemplo de esto, ¿no? Luego, dentro de Estados Unidos, Biden ha favorecido la monopolización, ha provocado la proletarización de la pequeña burguesía estadounidense, la pérdida de condición de aristocracia obrera de los propios estadounidenses, ha tenido un problema bastante grande con la inmigración que ha contribuido a devaluar el precio y la fuerza de trabajo de los propios estadounidenses. Desastre, para mí un desastre. Luego lo que ha tenido efectos en Occidente con la promoción de todas estas ideologías de la izquierda liberal, que se ha expandido porque muchos otros países han replicado el sistema Biden, y luego también lo que se ha visto es las enormes limitaciones que tiene la socialdemocracia, ¿no? Que es un quiero y no puedo en toda regla. O sea, apoya el capitalismo, pero no es consistente con el propio capitalismo, ¿no? O sea, para mí, o sea, yo le daba un 3. Sinceramente, si le tendría que poner una nota, le pondría un 3 a Biden. Y bueno, y los estadounidenses ya consideran a Biden como uno de los presidentes más impopulares en décadas.
en décadas. Y bueno, lo único así que le vamos a echar un poco de menos a Biden son sus cuando hacía esas maneras, ¿no? Y nos echamos unas risas con Biden, pero ya se acabó y viene el turno de Trump, que veremos el señor que iba a evitar la Tercera Guerra Mundial, a ver qué es lo que va a hacer, porque es otro personaje más. Sí, aquí yo para terminar lo único que quiero decir es que no nos creamos los discursos siempre, porque a veces caemos, ¿no? Ha dicho esto, ha dicho lo otro, ya, pero es que opinar sale gratis a día de hoy. Y eso no podría ser, siempre lo decimos, porque tú puedes prometer el oro y el moro durante toda la campaña electoral y luego hacer todo lo contrario, que ya está, no tienes que justificárselo a nadie ni nada, te da igual si vas a estar 4 años y te vas a ir, pues ya está. Y no veamos todo esto como a ver quién nos favorece más, menos, nadie nos va a favorecer seguramente en estos casos, y menos en Estados Unidos, y menos viendo cómo están ellos, que no pueden ni con su propio país. Entonces, ¿qué se van a preocupar de terceros países? Pues obviamente no, con lo cual analicémoslo todo un poco más profundamente y no caigamos en estos simplismos, porque al final, si a alguien nos va a afectar eso, es a nosotros, a nuestra capacidad de actuar y obviamente de organizar. Así que analicémoslo todo profundamente y no caigamos en estos simplismos. Pues bueno, camaradas, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejadnos un like. Si sois nuevos, suscribíos al canal. Recordad que en la descripción del vídeo tenéis el enlace de PayPal para donarnos dinero, ayudarnos a crecer y que podamos seguir manteniendo el canal. También tenéis en la descripción del vídeo los enlaces de los documentos y libros que tenemos a la venta en Unroad. Y, como no, seguidnos en las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y TikTok, donde subimos nuevo contenido a diario o casi a diario. Esto es todo. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud, camaradas!